Bien, en el siguiente video les dejo un poco explicado lo de la tarea para que les sirva de apoyo con la tarea. El problema con la clase es que es muy poco tiempo, entonces literalmente toca ir corriendo en la clase. Entonces voy a tratar de explicar la tarea un poco más despacio acá en este video. La idea de la tarea es crear un archivo que a mí me lleve el registro de ingresos y egresos. En Classroom van a encontrar un archivo donde está un poco de teoría, donde explica eh, qué son los ingresos y egresos, cuál es la ventaja de llevar todo este registro. No me voy a detener mucho en la parte teórica, por ahí le pueden dar una leidita al archivo. Me voy a enfocar más en la parte práctica. Como les decía, por cuestiones de tiempo la clase no da para mucho. Entonces, en este video pues lo voy a tratar de hacer más despacio y explicarlo para que no les cueste a ustedes hacer la tarea. Entonces vamos a tener un archivo de Excel, vamos a tener el control de gastos e ingresos en una hoja o en varias hojas y vamos a tener una hoja resumen. Si ustedes se recuerdan 2 clases hacia atrás, yo les mostraba esto que tenía por acá. Decía que este documento de ingresos y egresos me puede servir de apoyo para cuando yo voy a realizar un presupuesto de ventas. De repente me puede servir para tomar cierta decisión o para formularme ciertos objetivos. Entonces, no es que esto sea un presupuesto de ventas, esto es un documento aparte, pero que en cierta parte también guarda relación con lo que va a ser el presupuesto de ventas. Repito, en cualquier momento me pudiese servir a mí como base para tomar cierta decisión. Entonces, lo que tiene este archivo es eh, están anotados los ingresos y los egresos que yo tengo, ya sea como persona, es decir, si yo quisiera hacer esto familiar, digamos, donde yo lleve ingresos y egresos anotados de qué gasté este día, cuál fue mi entrada de dinero, es decir, entradas y salidas de dinero. Eso básicamente es los ingresos y egresos, entradas y salidas de dinero, cuánto gasté este día, cuánto me entró en concepto de dinero a mí este día. Básicamente eso es lo que llevo anotado. La tarea dice que usted lo va a hacer por 4 meses. Esto que estamos viendo en pantalla, pudiésemos decir que es un mes. Aquí tengo los gastos que yo hice en enero y tengo los ingresos que obtuve en enero. Yo pagué alquiler, pagué expensas como el súper, pagué la patente del auto, pagué impuestos. Bueno, aquí está un montón de gastos que yo tuve. Entonces yo simplemente los voy anotando y digo, el 1 de enero del 2021 yo pagué alquiler, pagué $12,000 de alquiler. Son sumas nada reales, simplemente son ejemplos. Entonces, lo único que usted va a hacer es llevar el control de ingresos y egresos. Si usted quiere, lo lleva anotado. Esta página que se llama ingresos y egresos diarios, bien se pudiese llamar enero. Pudiese sacar una hojita más y bien yo la pudiese llamar febrero. Y así sucesivamente sacar 4 hojas. Es decir, para llevar acá en esta hoja los gastos y los ingresos que tuve en enero, acá llevo los gastos y los ingresos que obtuve en febrero, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea dice que va a constar de 4 meses. Entonces yo pudiese tener una hojita por cada mes. Si no quiero tener tantas hojas, yo me puedo mover hacia acá abajo de la hoja y decir, por ejemplo, que aquí voy a llevar anotado febrero. Entonces aquí te llevo la fecha, eh, acá pongo el mes, aquí pongo el ingreso que obtuve, digamos que me pagaron salario ese día, y aquí el salario que yo obtuve. De igual manera acá iría la fecha. Estoy ya en la parte de los egresos. La fecha,
aquí iría, mejor dicho, detalle y monto. Sería como el nombre del encabezado. Entonces aquí yo pondría, no sé, 1 de febrero o simplemente el día, el 1. Ya sé que va a ser mes de febrero. Digamos que este día me pagaron salario y por un monto de $20,000. Aquí a la par puedo llevar los egresos. Puedo decir que el 2 de febrero eh, gasté en súper X cantidad de dinero y puedo seguir así sucesivamente hasta tener el detalle de los 4 meses. Se vería mucho más ordenado si yo llevo una hoja por mes. Significa que la tarea dice 4 meses, yo tendría que llevar 4 hojas. Pero ¿cuál es el meollo del asunto en la tarea? No es tanto que llevemos anotados cada una de las cosas, sino más bien me interesa el uso de las funciones que vamos a tener para resolver este problema. Al final, al final vamos a tener una hojita que le vamos a llamar resumen, le pudiésemos llamar a esta hoja. Le vamos a poner resumen. ¿Qué va a tener esta hoja? Y es la hoja donde vamos a trabajar. ¿Qué va a tener esta hoja que yo por el momento le he llamado resumen? Si se fijan en este pequeño ejemplo que tengo acá, tengo los 12 meses y cada mes tiene lo mismo, un ingreso y un egreso. Claro, con cantidades diferentes. Esto va a ser variante. Pero la idea es que cada mes va a tener un ingreso y va a tener un egreso. ¿De dónde voy a llenar esta tablita de ingresos y egresos por cada mes? En mi caso, pues no va a llegar hasta acá, porque la tarea dice 4 meses. Entonces la tablita más o menos llegaría hasta acá con 4 meses. ¿De dónde voy a obtener estos datos? Y es a lo que yo quiero llegar con las funciones. Estos datos que yo tengo acá, eh, en enero yo tengo un ingreso, pero ¿dónde está detallado todo esto? Yo lo tengo acá en esta hojita que se llama enero. Y aquí a un ladito yo tengo el ingreso. Todo esto que está acá es concepto de ingreso, entonces la sumatoria de todo esto debería yo de llevármelo para acá. Egreso, ¿de dónde ha salido ese egreso? Ha salido de toda la sumatoria de estos egresos que tengo. Y así sucesivamente yo voy a ir llenando todos los espacios que acá están de cada hojita. Aquí voy a tener febrero, luego voy a tener marzo, abril y me voy a ir llevando todos estos datos de cada mes y lo voy a ir colocando en una tablita resumen. Esa es la idea. Cuando yo ya tenga la tablita resumen, yo voy a poder hacer un pequeño gráfico que me va a determinar y voy a poder visualizar mejor qué mes gaste más, qué mes gaste menos y eso me puede servir a mí en un futuro como parámetro, repito, para el presupuesto de ventas. Ahora bien, ¿cómo se hace todo esto? Y es lo que me interesa que veamos. ¿Cómo lo hago? Aquí también tiene eh, una fila esta tabla y dice saldo acumulado. Vamos a quitar esta está de más. Saldo acumulado. ¿Qué es el saldo acumulado? Yo puedo ver si obtuve una pérdida o si obtuve una ganancia. ¿Cómo hago eso? Simplemente es una resta. Le voy a restar a ingresos, le voy a restar los egresos. Y ahí veo que yo obtuve una ganancia de 4,850. Significa que yo gané más de lo que gasté. Si hubiese una pérdida, a mí me gustaría que Excel me lo colocara de alguna manera más visible, que me lo ponga por decir algo, las letras en color rojo. Si se recuerdan, vimos una herramienta que se llama formato condicional y decíamos que el formato condicional le da un formato al texto si se cumple una condición. En este caso la condición sería que si el número es menor que 0, que pues se coloque en una letra de color rojo. ¿Por qué menor que 0?
porque significa que si yo tengo un número negativo es porque he perdido, significa que mi egreso fue mayor que el ingreso. Entonces voy a sombrear todas estas celdas, me voy a ir a formato condicional, resaltar reglas de celda, me voy a menor que, y le digo, a los menores que 0, agrégueme la letra roja, texto rojo, acepto y listo. Si yo digito por acá manualmente -9, automáticamente Excel le va a colocar un color rojo. Eso es con esta parte del saldo acumulado, simplemente es una resta. Pero lo que me interesa también es cómo me traigo todos estos datos que yo voy a tener en cada una de las hojas. Es decir, cómo me llevo la sumatoria de los ingresos de enero y cómo me llevo la sumatoria de los egresos de enero y lo coloco en mi tabla resumen y así sucesivamente con los 4 meses. Esto es bien sencillo. Voy a borrar esto. Lo voy a hacer acá mismo en este documento que tengo acá. Lo voy a hacer aprovechando que ya está hecho este archivo. Voy a borrar también esta gráfica que tengo acá para luego hacerla. Voy a borrar esto también que ya estaba. Esto ya estaba hecho, solo lo estoy borrando. Entonces acá tengo mi tablita resumen, tiene 4 meses. Yo no tengo 4 meses, solamente tengo uno, tengo enero, pero solo lo voy a hacer con un mes. La idea o el trabajo de ustedes es hacer esto un poco más extenso. Entonces me voy a tabla resumen. Bien, yo quiero entonces tener acá en esta celda, quiero saber cuánto fue el ingreso de enero, pero acá no lo tengo en esta hoja, yo lo tengo en una hoja externa, es decir, en otra hoja. ¿Cómo me llevo todo esto? Yo por acá pudiese ponerle digamos que esto es una tablita. Voy a hacer una tablita acá. Yo perfectamente pudiese colocar la sumatoria de todo esto, la sumatoria de los ingresos de enero. Y pudiese poner por acá también una tablita y hacerle también una sumatoria. Entonces pudiese decir que esto es la sumatoria de los egresos de enero. Entonces de alguna u otra manera yo necesito llevarme este dato y este otro dato para mi tablita resumen de enero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una referencia desde una hoja a otra hoja? Cuando tengo todos los datos en una hoja es bien sencillo. Por ejemplo, si yo tuviese el número 10 acá y quiero llevarme este 10 para acá, yo simplemente digo igual, clic en la celda, enter. Estoy clonando una celda, estoy diciendo que esta celda donde estoy escribiendo, quiero que sea igual a lo que tiene N8. ¿Quién es N8? $10. Ahora bien, el problema es que ahora no tengo esos datos en la misma hoja, las tengo en una hoja externa. Yo necesito este dato acá. ¿Cómo lo hago? Bien sencillo. Para hacer una referencia hacia otra hoja se hace de la siguiente manera. Igual, paréntesis, nombre de la hoja, mi hoja se llama enero. Entonces, enero, signo de interrogación, y voy a ver cómo se llama la celda en la otra página. La celda se llama E14. Entonces vuelvo a la tabla resumen y digo, nos habíamos quedado en signo de admiración, E21, si mal no recuerdo. Me equivoqué en el número de celda. Vamos a ver qué número era. Bien, acá nos dio 0 porque decía nos equivocamos en la celda. Voy a revisar nuevamente y es la celda
E14, yo le puse E21 si mal no recuerdo. Entonces vamos a modificar esto y es E14. Y ahora sí, se ha llevado el dato que está en esta celda. Repito, sintaxis, igual, nombre de la hoja, enero, signo de admiración, celda. Eso es para llevarme el dato, para llevarme la sumatoria. Voy a borrar esto y voy a suponer que, no sé, por error, no sé, alguien borró este dato. Alguien modificó, borró, no sé, pero algo pasó. ¿De qué manera me puedo llevar directamente que la función me sume todo esto? No llevarme un dato como lo hice anteriormente, sino que ahora quiero llevarme la sumatoria, pero quiero que la misma función se lleve todo esto y me devuelva la sumatoria. Voy a ir nuevamente a mi tabla resumen, digo igual suma, paréntesis, nombre de la hoja, mi hoja se llama enero, signo de admiración, y ahora le voy a dar el rango de celdas que quiero que me sume. Me imagino que a estas alturas todos sabemos que es un rango de celda. Un rango de celda, diciéndole en un lenguaje natural, es un puñado de celdas adyacentes, es decir, que están juntas, están unidas prácticamente una a otra. Entonces yo lo que quiero es darle este rango desde acá hasta acá, que es lo que tiene datos. Entonces yo digo, acá el rango comienza en E8 y termina en E11. Entonces vengo acá y digo E8, dos puntos, E11. Los dos puntos me sirven para decirle a Excel, es un rango. Si le pongo coma, significa que va a tomar en cuenta E8 y E11 en este caso. Pero como le he dicho dos puntos, él me va a tomar en cuenta un rango. Va a sumar desde la celda E8 hasta la celda E11. Si doy Enter, si se fijan, me lleva ahora, me devuelve el mismo dato que me llevó hace un ratito. ¿Por qué? Porque hace ratito lo que me llevé era la sumatoria de todo esto. Y ahora me llevo todos los datos y la operación lo hace la función suma ahora acá. Es lo mismo, el mismo dato me ha devuelto. Hagámoslo mucho más fácil para no estar viendo, quiero ver dónde comienza el rango, quiero ver dónde termina el rango y de repente me equivoqué y no coloqué la celda que era y el dato me dio un dato erróneo, etcétera, etcétera. Veamos y hagámoslo más fácil. Voy a ir acá y ahora voy a hacer igual suma, paréntesis, me voy a mover hasta acá, donde tengo los datos, voy a sombrear lo que me quiero llevar y ahora voy a hacer clic en este icono que se llama introducir o en este chequecito, digamos. Voy a hacer clic en este chequecito y ya tengo el dato. Ya no me tengo que preocupar ni de ver siquiera en qué celda comienza el rango, en qué celda terminó el rango. Así que repito el proceso. Igual suma, paréntesis, me voy hacia donde tengo los datos, sombreo lo que quiero sumar y le doy clic en el chequecito. Listo. Tengo ahí el dato resumen. Al final puedo decir, en enero tuve un ingreso de $50,850, que acá no lo puedo ver. No lo puedo ver. Esto está mal.
No lo puedo ver, simplemente veo que 4 cantidades, pero acá lo tengo en una tablita resumen y es lo que voy a ir haciendo con cada uno de los meses. Aquí me voy a llevar, o voy a ir a traer, mejor dicho, los egresos de enero, entonces la sumatoria de todo esto. Le doy clic en introducir y ya lo tengo. Y voy a ir haciendo lo mismo en estos otros campos. Si febrero lo tengo acá, luego tengo otra hoja que se va a llamar marzo, otra que se va a llamar abril. Este proceso va a ser un proceso repetitivo, simplemente utilizando funciones con referencias a la otra hoja, yo voy a obtener el dato. Quiero saber el saldo, es decir, qué obtuve, pérdida, ganancia, igual ingreso menos egreso, eso me va a dar que si yo obtuve ganancias o pérdidas. Ahí pues me dice que obtuve una ganancia, y esto como por ser una función lo puedo tomar de la esquinita y arrastrarlo hacia acá, ya no me tengo que preocupar por estar efectuando operaciones, él solo las va a hacer. Por cuestiones de tiempo, para no estar haciendo repetitivo el proceso, porque tendría que repetirlo 3 veces más, yo voy a colocar datos aquí, datos inventados, datos al azar. Si se fijan, ahí obtuve una pérdida. Ahí me lo coloca en rojo porque le apliqué formato condicional. Entonces al final yo voy a tener una tabla resumen por 4 periodos. Pueden ser 4 semanas, 4 meses, el periodo es lo de menos. Yo estoy suponiendo que lo estoy haciendo por mes. Entonces al final usted va a tener esto y va a tener 4 hojitas muy similares a esto, donde va a tener los gastos de enero, los gastos de febrero, gastos de marzo y gastos de abril. Entonces al final lo que voy a tener es esto. Acá yo puedo decir, bueno, en enero me fue bien, en marzo me quedaron $11,000, en marzo perdí X cantidad y en abril perdí X cantidad de dinero. ¿Lo puedo hacer con un gráfico? Hagamos un gráfico. Voy a sombrear los datos, me voy a insertar y podría meter un gráfico comparativo. Entonces aquí tengo un pequeño gráfico donde puedo ver mis ingresos y egresos. Aquí el azul representa ingresos y aquí pues gané, aquí me fui abajo y aquí también. Entonces ahí puedo representar mis ingresos y egresos de una manera mucho más vistosa, de una manera gráfica. Quisiera representar el saldo acumulado o las ganancias y pérdidas durante cada mes. Las puedo sombrear, me voy a gráfico, insertar gráfico, podremos colocar uno de dispersión y acá puedo ir viendo. Quizás este no es el más adecuado, lo vamos a cambiar por otro. Veamos. Quizás uno de dispersión nos quedaría bien. Quizás vamos a dejar el mismo, vamos a dejar este. Entonces acá nos representa una línea y lo que se va abajo es los meses que obtuvimos pérdidas. Aquí vemos cómo la curva cae, significa que hemos tenido pérdidas. Acá está el 0 y lo que está abajo del 0 pues a nosotros nos representa una pérdida. Entonces acá estos datos pues son datos inventados, pero que en la vida real se usan mucho en las empresas o de repente en la familia, para realizar un control de ingresos y gastos familiares. Así que la idea básica es esa, que usted pueda utilizar funciones, pueda referenciar datos que están en otra hoja y llevárselas a otra hoja y luego pues operar con ella. Esto de gráficos es un tema bastante básico, no creería que alguien vaya a tener problemas en crear un gráfico, más que todo es la parte de las funciones la que a mí me interesa que apliquen. Ahora bien, cuando envíe la tarea a las personas que tienen computadora, no lo hagan en PDF, envíenlo en Excel porque yo simplemente hago doble clic acá y yo puedo ver que usted utilizó una función en Excel, en PDF no puedo. Entonces hágalo en Excel.
Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no tienen computadora y que les va a tocar hacerlo en el cuaderno? Yo sugeriría que si no tienen computadora, hagan el esfuerzo de prestar una un rato para hacer la tarea. Si de verdad por X y razón no pueden conseguir computadora, o sea, tampoco es obligación que tienen que entregarlo a computadora. Quien no tiene, pues no tiene y se acabó, no hay problema. Pero si pueden conseguir una prestada, enhorabuena. Si de verdad, repito, no pueden, no les prestan, no tienen, por ley hay que entregarlo al cuaderno, no pasa nada tampoco. ¿Qué podrían hacer ustedes que no tienen computadora? ¿Cómo podrían solventar el problema? Lo que les tocará hacer más o menos es un poco similar a lo que, bueno, esa es mi idea, a lo que voy es mi idea. Alguien pudiese hacerlo mucho más creativo. Yo les voy a dar una idea para los que no tienen. Voy a abrir Word, voy a suponer que las páginas de Word son mi cuaderno. Yo pudiese colocar acá y decir que esta va a ser mi hoja resumen, que en teoría sería esta, donde yo voy a llevar esta tablita de ingresos y egresos de los 4 periodos que me está pidiendo la tarea. Entonces voy a suponer que esta es mi tabla resumen. Entonces yo acá pues voy a hacer una tabla, sería más o menos una tablita más o menos así, enero y abril, gastos, ingreso, más o menos así. Entonces yo tengo mi tabla resumen, voy a dejarla un poco, voy a dejarla un momento, me voy a ir a enero. Entonces acá en enero yo voy a tener que hacer dos tablas, una para los ingresos y otra para los egresos. Pero yo tendría que hacer más o menos algo como esto. Yo voy a tener que enumerar o nombrar las columnas y enumerar las filas. Entonces voy a tener que esta es la columna A, B, C, como simulando Excel. Y entonces voy a tener por acá que esta va a ser aquí, bueno, aquí necesito una columna extra. Y voy a simular que esta es la fila 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta la fila que necesiten. Y pues acá ustedes lo van a llenar con datos. Probablemente aquí tenga la fecha, el detalle y el monto. Y podríamos decir primero, agregar, no sé, gastos de enero, por decir algo. Entonces esta tablita me va a contener a mí los gastos de enero. Podría ser que tenga fecha, detalle y el monto. Lo mismo voy a hacer con la tabla de enero con los ingresos. Entonces yo voy a tener acá dos tablas. Siempre voy a tener dos tablas por mes. Voy a meter otra página y en la otra página voy a tener gastos e ingresos de febrero y así sucesivamente. Pero les va a tocar colocarles nombre a la columna y números a las filas. Cuando yo vaya a la tabla detalle, a la tabla número, o perdón, a la hoja número 1 que tengo por acá, en el cuaderno, con una regla, con un lápiz, lo que sea, saque una flechita de acá y ahí a un ladito escríbale igual, suma. Le va a tocar agregarle un nombre a cada hoja. Digamos, esta se va a llamar hoja resumen, la siguiente se puede llamar enero, la siguiente febrero, es decir, le va a poner un nombre a cada hoja.
Entonces sería enero, el signo, y yo tendría que ir a ver el rango. Entonces aquí lo voy a visualizar. Digamos que yo anoté cuestiones, anoté cosas acá. 2 de enero, 3 de febrero, de enero y el 5 de enero. Digamos que esos 3 días nada más yo tuve gasto. Aquí pagué la luz, el recibo de agua, fui al súper, qué sé yo. Y pues acá a cada uno de los gastos le asigno su detalle. Entonces yo voy a necesitar llevarme estos 3 datos, el monto, esto. Entonces voy a decir, este rango va desde C4 hasta C6. Entonces aquí sería C4, 2 puntos, C6. ¿Cuánto le va a dar eso? Digamos que eso, ahí sí tendríamos que hacerlo con la calculadora. Digamos que ahí nos dio 10.000. Entonces yo agrego los 10.000. Pero yo ya sé que ese 10.000 salió de esto. Y yo voy a ir a ver más abajo y voy a ver que sí coincide el rango con lo que usted tiene. Profe, y en cada una de las celdas que está acá en el cuadro resumen voy a tener que sacar una flechita de cada uno y poner esto. No, basta con que me le ponga una flechita a cualquiera. Puede ser en enero, le ponemos abril, a una celda, 2 celdas máximo, un gasto y un ingreso. Hasta ahí. No es necesario que a cada celda me le vaya a poner la función. Y pues más abajo le va a tocar hacerse por ahí el gráfico de estos datos, tal cual se vio acá hace ratito en Excel. Aquí se hizo rápido porque pues acá me lo ha generado la computadora. Usted lo va a tener que hacer, si lo hace en su cuaderno, pues, pues ni modo, dibujado ahí, tanteando, como decimos a buen salvadoreño, el alto de las barras. Así que básicamente eso es una plantilla, estamos creando una plantilla de control de ingresos y egresos. Simplemente esa es la tarea para que usted vaya avanzando en ella, en la tarea.